El Departamento de Patología Tropical, desde 1970, ha venido realizando diferentes estudios para definir la magnitud y la trascendencia de la enfermedad de Chagas en nuestro estado. El doctor Jorge Zavala Velázquez fue el pionero de la investigación de esta enfermedad en nuestro estado, aunque quiero aclarar que la existencia de la tripanosomiasis americana en Yucatán se sabe desde 1937, cuando el doctor Mazzotti informa un insecto vector que le llaman en esa época Triatoma dimidiata maculipenix, infectado en forma natural. El químico Palomo, en 1948, reporta el primer caso clínico que había visto el doctor Mazzotti en 1942. Por lo tanto, a partir de 1970 a 1974, el doctor Zavala empieza a estudiar esta enfermedad y reportan los primeros 6 casos de esta enfermedad, inclusive con un caso muy grave de cardiopatía chagásica en una persona mayor, adulta, de 70 años. La enfermedad de Chagas constituye un importantísimo problema de salud en todo Centro y Sudamérica, en donde se encuentran más de 18 millones de personas infectadas por el parásito y cerca de 100 millones de personas se encuentran en riesgo de contraer la enfermedad. Sin embargo, uno de los principales problemas de esta enfermedad, a instancias de la Organización Mundial de la Salud, no es precisamente la alta mortalidad que pudiera causar, ese no es el caso, sino de la alta incapacidad que produce en los pacientes que padecen la enfermedad. El problema se basa en que la infección se da a edades tempranas de la vida, que tarda muchísimo tiempo en evolucionar y que produce incapacidad, generalmente con problemas cardíacos, en personas jóvenes que son potencialmente activas, son potencialmente productivas, y eso genera un detrimento en la economía tanto de las familias como del país. La Organización Mundial de la Salud calcula que existen pérdidas cercanas a los 750.000 millones de dólares en toda Latinoamérica por los problemas de la enfermedad. En México, desgraciadamente, no se conoce. Un ambiente propicio. La convivencia con animales y condiciones pobres de higiene facilitan la transmisión de enfermedades infecciosas y parasitarias que son un serio problema de salud en todo el mundo. Algunas de estas enfermedades son conocidas como zoonosis, es decir, que son propias de los animales, pero que pueden afectar al ser humano cuando éste invade sus espacios naturales y vive con ellos en su domicilio y sus alrededores. Entre este grupo de zoonosis se encuentra la tripanosomiasis americana, mejor conocida como enfermedad de Chagas, debido a que el parásito que ocasiona este padecimiento fue descubierto en 1909 por el investigador brasileño Carlos Chagas. La enfermedad de Chagas se presenta principalmente en el centro y el sur del continente americano, aunque también se han dado casos en el sur de Estados Unidos. En México la enfermedad existe en gran parte del territorio nacional. En Yucatán se sabe de la existencia de la enfermedad desde 1937. Y en 1970 se crea un grupo para el estudio de tripanosomiasis americana, dirigida por el doctor Jorge Zavala Velázquez, en el Departamento de Patología Tropical de la Escuela de Medicina de la Universidad de Yucatán. Los resultados obtenidos permitieron definir al estado como área geográfica endémica de esta parasitosis. Para que la enfermedad de Chagas se presente, se requiere de la interacción de el parásito Trypanosoma cruzi, causante de la enfermedad, el reservorio, que es el animal que mantiene viva la enfermedad en la naturaleza, el vector Triatoma dimidiata, mejor conocido en la región como PIC. Dentro de la investigación sobre la enfermedad de Chagas en el Departamento de Parasitología y Micología del Centro de Investigaciones Regionales Dr. Hideo Noguchi de la Universidad Autónoma de Yucatán,
se están realizando diversos estudios para establecer la importancia de la enfermedad en nuestra región. En relación al tlacuache, mamífero marsupial del género Didelphis, como reservorio del Trypanosoma cruzi, y para conocer sus características biológicas y ecológicas, se realiza un estudio en la exhacienda Tzitzilche, localizada a 25 kilómetros al noroeste de la ciudad de Mérida. Se colocan por la tarde 16 trampas tipo nacional en un cuadrante de 4x4 y con una separación de 250 metros cada una, de tal manera que todas las viviendas estuvieran incluidas. Las trampas son cebadas con fruta, principalmente piña, papaya o zapote, y revisadas al amanecer del día siguiente. De cada animal capturado se obtiene de 2 a 3 mililitros de sangre para la búsqueda al microscopio del parásito circulante. De esta misma muestra se obtiene suero para la detección de anticuerpos contra el Trypanosoma cruzi. Otro método para el diagnóstico de infección es el xenodiagnóstico, que también es utilizado en humanos y quizá el más sensible. Consiste en la colocación de una caja pequeña de cartón con 5 a 10 triatomas en estado linfalo-juvenil, con la posibilidad de captar el parásito en las heces fecales del insecto y confirmar así la infección del animal. Para determinar las características reproductivas de los tlacuaches son pesados, medidos y examinados. En los machos se registra la dimensión de los testículos y en las hembras la bolsa marsupial para la búsqueda de evidencias de gestación y lactancia, para saber si han tenido una camada previa o para tomar datos de los embriones en caso de estar presentes. La temperatura anal fue también registrada para correlacionar este parámetro con la infección por Trypanosoma cruzi. Cada animal es marcado mediante un sistema de agujeros en ambas orejas, para su reconocimiento en capturas posteriores. Para probar la asociación del animal con el insecto, se le coloca un carrete de hilo en la base de la cola y se le deja libre. El rastro se sigue hasta encontrar su madriguera. Se busca en su interior al triatoma. El insecto es capturado y se transporta al laboratorio para su análisis. Con este estudio se pretenden conocer las características que en estos reservorios pudieran aumentar el riesgo de transmisión a la población humana, con el fin de plantear estrategias de control a nivel general y tomar medidas que impidan la presencia de los tlacuaches en la periferia de las viviendas. Como hemos mencionado, la enfermedad de Chagas se transmite a través de un insecto triatominio, de los cuales se han reportado en México 39 especies. En el estado de Yucatán se ha identificado al Triatoma dimidiata como único vector de la enfermedad, con un índice de riesgo de transmisión de 46%. El ciclo de vida de este insecto se origina a partir de huevos, que cambian de blanco a rojizo a causa del embrión que llevan en su interior, madurando de 10 a 30 días después de ser fecundados. Del huevo maduro emerge la ninfa y pasa por 5 estadios o mudas, dejando en cada una exuvia o cáscara.